noches. Buenas noches, bienvenidos a esta sesión en nuestra materia de contratos mercantiles en lo específico. Bienvenidos todos. Iniciamos nuestra sesión, por favor. Tengo aquí a Javier. Si surge alguna duda en el inter de la explicación del material, con todo gusto y con toda la confianza, por favor, a una interrupción, alguna participación, adelante, ¿ok? Retomando un tanto nuestro contenido de la sesión anterior, donde especificábamos en lo particular de dónde surge o la naturaleza de un contrato en ámbito general. Recordemos el análisis entre un acto y un hecho jurídico. La diferenciación de cada uno de estas acciones en lo específico y particular es la intencionalidad, ¿ok? Si nosotros retomamos esta intencionalidad, estamos hablando de un acto jurídico que produce efectos, diferentes efectos en el rubro jurídico, que es nuestra materia y es nuestro rubro de interés. El hecho jurídico era propio de dos aspectos o posible llevado a cabo en un doble aspecto, por la conducta humana, por el hecho de la naturaleza o por los acontecimientos de la naturaleza, hablando en un ámbito generalizado. En el tenor de los actos jurídicos se tiene la intencionalidad, en el tenor de los hechos jurídicos no se tiene la voluntad, no se tiene la intención, más de igual manera se causan o surten efectos jurídicos reconocidos ante la ley, ¿ok? Esa sería nuestra retroalimentación de la sesión anterior junto con el material que analizamos. Partiendo de este concepto, partiendo de esta naturaleza, de este origen, que si bien es cierto, la intencionalidad da el consentimiento, ese sería el origen de nuestra materia, de nuestros contratos. Voy a compartir material para que entremos en este momento en el análisis de concepto, y de igual manera en el análisis del fundamento jurídico. Si nosotros nos vamos a la generalidad de nuestra materia, estamos hablando de los contratos. Esa es nuestra materia en lo específico. Surge este concepto, surge desde lo general, desde la generalidad y nuestro contrato, propiamente hablando, desde los efectos jurídicos que este tiene, va a ser un tipo de convenio. Nuestro contrato, y que quiero partir de esta idea, quiero que partamos de este origen, toda vez que esto va a ser explicado con este material que ustedes tienen en visión y que viene a también nutrirnos como un ejemplo, como el supuesto de una investigación fundamentada, ¿ok? Esto para efectos de nuestras diversas actividades a desarrollar. Convenio, la palabra convenio. Nosotros partimos desde el artículo 7.30. Esta es nuestra investigación fundamentada, esta es nuestra fundamentación. Artículo 7.30 del Código Civil vigente en la entidad. ¿Qué significa? Es el Código Civil del Estado de México. Vigente significa que nos rige en el aquí y en el ahora. Sí, significa que nosotros tenemos obligatoriedad desde este fundamento y significa que va a ser el concepto apegado a la literalidad de la ley. Esta es la paráfrasis de investigación fundamentada con fundamento en o conceptualizado fundamentando, es esta la sinopsis de los contenidos. Artículo 7.30 del Código Civil del Estado de México nos dice que un convenio es el acuerdo de dos o más personas, acuerdo, abogados, acuerdo
significa acto jurídico, significa que existe la intención, significa que existe la voluntad para que se generen efectos jurídicos, pero sí quiero hacerlo, sí quiero, es mi intención y quiero y por ende doy una afirmativa en mi consentimiento. Convenio es el acuerdo de dos o más personas para crear, transferir, modificar o extinguir, y palabra clave de nuestra materia en general, obligaciones. Al momento en el que yo expreso mi voluntad, al momento en que yo expreso mi consentimiento y me sujeto a recibir estos efectos jurídicos, es el origen de una obligación, es el origen de al que me voy a obligar yo como parte de este convenio contrato y a qué voy a ser acreedor o acreedora de los beneficios al haberme obligado. Significa la bilateralidad del derecho, que yo tengo obligaciones, pero también gano derechos. Esa es la fundamentación jurídica, esa sería la naturaleza del involucramiento del tema obligaciones o de la palabra clave obligaciones. Surge una obligación, pero ¿esa obligación de qué tipo? Esa obligación, al momento en que yo exprese mi consentimiento y lleve a cabo un acto jurídico llamado convenio, es porque yo pretendo generar una obligación, pretendo darle origen a un derecho o, dicho en otras palabras, ser acreedora de un derecho y ser otorgante de una obligación. ¿Qué? Que va a generar que mi conducta al momento en que yo firmo un convenio, voy a crear, voy a transferir, voy a modificar o voy a extinguir una obligación. Partiendo desde este concepto, partiendo desde este fundamento legal que, repito, es el 7.30 de nuestro Código Civil vigente en la entidad, desde nuestro Código de Materia, que es el Derecho Civil, nosotros, al momento en que vamos a expresar cuál es mi intención, sí otorgo mi voluntad, sí otorgo mi consentimiento, yo lo que pretendo es crear, yo lo que pretendo es transferir, modificar o extinguir. Son cuatro efectos jurídicos derivados de un acto jurídico llamado convenio, ¿ok? Si me voy al concepto fundamentado de contrato, en lo específico en nuestra materia, el 7.31, que es nuevamente fundamentado en el Código Civil del Estado de México, llama a este concepto de contrato en general. Los convenios que crean o transfieren obligaciones y derechos reciben el nombre de contratos. ¿Ok? Súper claro la diferenciación, súper clara la diferenciación. Estamos haciendo ese concepto literal apegado a nuestra legislación de un contrato. ¿En qué sentido? El contrato que solamente genera 2 efectos, no 4, sino 2, ese contrato que va a crear o transferir es un tipo de convenio. El convenio genera 4 efectos. 4. Crea, transfiere, modifica o extingue. El contrato genera 2 efectos, que es crear o transferir. Retomemos. Convenio es el acuerdo de 2 o más personas para crear, transferir, modificar o extinguir, ¿qué? Obligaciones. Si ese acuerdo de 2 o más personas únicamente crean o transfieren obligaciones y derechos, reciben el nombre de contrato. ¿Ok? Entonces, por conclusión conceptualizada, doctrina y con apego a nuestra legislación, el contrato es un tipo de convenio y nosotros
hemos recibido la información en diversos escenarios que contrato y convenio son cosas totalmente distintas. Lo son por la consecuencia jurídica a la que llegan, o sí lo son porque genero diferentes efectos jurídicos. Mas si somos de estricto sentido, estamos observando que el contrato es un tipo de convenio. Entonces, convenio, cuatro efectos. Contrato, 2 efectos. Nosotros venimos hablando de una palabra clave que se llama obligación. Hemos también abordado que al momento en que yo cumplo una obligación, tengo derecho a, si yo cumplo mi obligación, el cumplimiento de esta obligación me va a generar un derecho, el goce de un derecho, ¿ok? Aquí en el material estamos observando que toda obligación consiste en dar, hacer o no hacer alguna cosa. Este concepto, esta afirmativa, la hemos manejado en otros escenarios. Hacemos un llamado a esos conceptos. Obligación de dar, es decir, cuando a contraprestación el cumplimiento de una condicionante, yo tengo la obligación de entregar. Vamos a hacer un supuesto, hagamos un supuesto en práctico en nuestro diario vivir. Si yo pago, si yo realizo el pago, si yo genero el cumplimiento de la obligación, el pago es una contraprestación. Si yo cumplo con ese pago, entonces tengo derecho a gozar de un bien. Ejemplo, compraventa. Sí, y compraventa es un tipo de contrato que traslada o transfiere propiedad. Súper importante la palabra propiedad. Propiedad, posesión, usufructo son figuras civiles que nosotros pudimos haber encontrado en nuestros conceptos de obligaciones. Seamos prácticos. Propiedad es el ejemplo máster de los derechos reales. Y es el súper ejemplo para llevar a cabo los derechos personales. Un derecho real y un derecho personal. Si yo soy propietario o propietaria de un bien, tengo el derecho de enajenar, de gravar. Es decir, lo puedo vender, lo puedo prestar, lo puedo dar en arrendamiento, puedo hacer un préstamo oneroso o gratuito, puedo hacer una donación, porque yo tengo el título de propiedad. Hagamos el supuesto cuando solamente tengo la posesión, pero sigo en mi ejemplo de obligación de dar. Si yo cumplo con el pago asignado de manera mensual, semanal, quincenal, eso ya depende de la característica de mi contrato. Yo cumplo con el pago que está estipulado en el contrato, tengo el derecho de poseer un bien. Lo que nosotros encontramos la figura con la gente ciudadana del arrendamiento. Ahí yo pago la renta, como se le llama en la colectividad, pago la renta y tengo el derecho de vivir en el inmueble. Si yo pago la renta, tengo el derecho de utilizar el bien mueble, dependiendo la clasificación de los bienes. Bienes inmuebles, bienes muebles. ¿Cuál es la diferenciación? Los inmuebles están arraigados a la tierra, son parte propia de la tenencia de la tierra, y los bienes muebles son los que se pueden transportar de un lado a otro. Contrato de compraventa, o en el ejemplo de una obligación de dar, pago, me vuelvo dueño de por lo que estoy pagando. ¿Ok? Compra, venta. En el rubro de arrendamiento, solamente voy a trasladar la posesión, no la propiedad. Pero ¿dónde veo la obligación de dar? Que si yo hago el pago que se me exige, tengo derecho a poseer el inmueble. A poseer el inmueble. Los mismos contratos, compraventa y arrendamiento. En la obligación de hacer. Observado está. Si me voy al ejemplo de una obligación de hacer, si yo
quiero ser el nuevo dueño, quiero ser la nueva propietaria del inmueble, del mueble, del bien que ustedes decidan en ese contrato, debo hacer el pago. Si compraventa de una camioneta, yo hago el pago y tengo el derecho de ser la nueva dueña o de ser la legítima propietaria en un título de propiedad. Hago, es decir, ejecuto, es decir, mi conducta es activa. Hago, genero, hago el pago, soy la nueva dueña. En arrendamiento, ¿quién está obligado a hacer? El sujeto que va a poseer el bien inmueble hace el pago de la renta, entonces tiene el derecho de tener la posesión del inmueble por el tiempo que se estén obligando. Vayamos con los mismos contratos, pero en la obligación de no hacer. Si es contrato de compraventa, en el ejemplo que estamos manejando, que para nuestro léxico jurídico, si voy a sustituir la palabra ejemplo, lo sustituyo por el supuesto. En el supuesto que sea contrato de compraventa de una camioneta, ¿ok? En el supuesto de obligación de no hacer. Si yo soy quien va a vender esa camioneta, entonces en ese contrato de compraventa especifico modelo, descripción física, todo lo que ustedes saben y conocen de la compraventa de un vehículo. Toda la descripción, todo el inventario y el objeto de esa compraventa es la venta de la camioneta modelo tal, interiores tal, color tal, con los accesorios tales, describes, ¿ok? Yo te vendo la camioneta y te estoy describiendo que el bien mueble es este. El deudor paga la camioneta, es decir, hace la obligación, hace el cumplimiento de la obligación, y el acreedor tiene la obligación de no alterar el bien objeto del contrato. Si yo voy a vender la camioneta y la camioneta está en estas características y condiciones, y el día que se dé el cumplimiento total de ese contrato de compraventa y yo entrego un bien diverso al descrito, un bien diferente, un bien alterado, que yo no haya descrito que iba a suceder o que sucedería una modificación o una alteración, entonces estoy cometiendo una violación a ese contrato, porque yo tengo la obligación de no hacer, de no alterar el bien mueble que voy a vender. Veamos la misma obligación de no hacer, pero desde la figura del deudor. Si yo me comprometí en ese contrato de compraventa a realizar el pago en una sola exhibición, y así firmamos el contrato de compraventa en una sola exhibición, entonces yo tampoco tengo la obligación de no hacer una alteración son 100,000 pesos por la camioneta. Ah, ok, llega el día de pago, el lugar de pago, y te traje 50,000. Lo que pasa es que, y puede ser el argumento que se desee, ¿no? Pero no es aplicable, toda vez que el haber firmado un contrato de compraventa, descrita, el cumplimiento de la obligación era en una sola exhibición y de manera líquida, entonces quedaste obligado a no hacer alteración en la forma de pago. Vayamos al contrato de arrendamiento en el supuesto de una obligación de no hacer. Si yo soy quien va a dar en arrendamiento el inmueble, te muestro el inmueble, está descrito el mueble, y en el momento en el que el mueble o el inmueble, y en el momento en el que se pacta ese arrendamiento, es una dirección diferente, no son las condiciones con las que tú pactaste junto conmigo como acreedor el arrendamiento, o no son las dimensiones, hay una alteración, no. Queda la obligación de no hacer ninguna alteración al bien objeto del contrato. Ese es para qué, para que tengamos una idea más generalizada de dónde ves las obligaciones de dar, de hacer y de no hacer. Con esta explicación también queda súper clara la relación obligatoria vincula mínimo a 2 personas. Una persona llamada activo
y una llamada pasivo. Activo, al sujeto activo de la obligación se le llama acreedor. Al sujeto pasivo de la obligación se le denomina deudor. El acreedor es quien puede exigir una conducta. El deudor es la persona que queda obligada. Vayamos nuevamente a nuestro ejemplo de compraventa. En esa compraventa hay un activo y un pasivo. Hay un acreedor y un deudor. El acreedor es el que posee la propiedad de la camioneta, tiene la propiedad de la camioneta, es el legítimo dueño y propietario a través de una acreditación documentada que es la factura, y va a vender, es decir, va a sacar de su esfera patrimonial ese bien. ¿Está en capacidad de poder firmar un contrato de compraventa? Sí, toda vez que ya está acreditando su naturaleza de propietario o propietaria. Y yo como acreedor voy a exigir una conducta, es decir, voy a exigir una obligación de hacer el pago. Yo por vender la camioneta voy a recibir el pago de mi camioneta. Vayamos a la figura contraria. ¿A quién le voy a vender mi camioneta? Al sujeto pasivo que se convierte en un deudor. Entonces es la persona obligada, es la persona que exige o que va a otorgar el cumplimiento de la obligación de hacer el pago. Y el acreedor va a cumplimentar la obligación de dar, porque en el momento en que se lleve a cabo el pago, el acreedor entrega, da, ejercita la obligación de dar. Y ambos, tanto acreedor como deudor, quedan sujetos a no hacer alguna cosa, es decir, a que ambos pacten la obligación de no hacer. Ni tú alteras la camioneta, ni tú alteras la forma de pago. Ahí está un caso práctico para que nos quede más clara la información. Si debemos llamar a palabras claves en cuanto al rubro de contratos o a la materia contractual, hablemos de la prestación. La prestación es la conducta debida por el obligado, ¿ok? Prestación es una palabra que también la vamos a encontrar en nuestros procesales, en nuestras materias procesales, en nuestras materias adjetivas del derecho. Solamente que, y que esto quede súper claro, prestación en materia adjetiva, es decir, en materia procesal, la prestación es lo que le voy a solicitar al impartidor de justicia, es lo que le voy a pedir al juez que condene a mi favor en sentencia definitiva o en sentencia interlocutoria. Pero la prestación, palabra prestación, en materia civil, como lo es nuestra materia, en la materia mercantil, que es propiamente nuestro nombre, contratos mercantiles, pero ¿de dónde va a surgir el ámbito mercantil? Viene aparejado con el ámbito civil. Prestación es la conducta debida por el obligado. Es a lo que yo voy a obligarme si soy un pasivo. Y es la prestación la que yo voy a pedir que se ejecute si soy el acreedor. Palabra también clave, derecho de crédito. El derecho de crédito es la facultad para reclamar la prestación reconocida al acreedor. Yo tengo el derecho de reclamarle a mi deudor, a mi pasivo, que cumpla la prestación a la que se obligó. Es la facultad para que yo le reclame el reconocer mi derecho como acreedor. Es decir, yo soy quien está vendiendo el bien y reclamo mi pago. A su vez también el deudor va a reclamar la entrega del bien. Nosotros nos vamos a una diferencia fundamental. Nosotros nos vamos a una diferencia fundamental en cuanto a los efectos legales, en cuanto a los efectos jurídicos de los contratos. Aquí está en materia gráfica. Nosotros tenemos 4 efectos si nosotros firmamos un convenio. Si nosotros firmamos un convenio, surge y se tiene la capacidad legal para que surjan 4 efectos jurídicos: crear, transferir, modificar o extinguir. Si yo lo que voy a firmar es un contrato, entonces
Por ende, los efectos jurídicos que se van a generar del contrato únicamente son los que crea o los que se transfieren. Esto es una diferencia fundamental, entendiendo por conclusión nuestro material. El contrato es un tipo de convenio, ¿ok? Contrato es un tipo de convenio, solo que los efectos jurídicos de un contrato son 2 y los efectos jurídicos del convenio son 4, ¿ok? Si nosotros entendemos esta parte desde su origen, nosotros vamos a entender perfectamente la clasificación de contratos y cuando lleguemos a los tipos, a los contratos, pero ya en lo específico, es decir, en las figuras de la clasificación de los contratos, te va a ser muy, muy entendible los efectos jurídicos de los mismos. Ahora, si nuestra materia es mercantil, aparejado tiene el civil. Ustedes también entienden, ya en un nivel como en el que están, que la materia familiar viene aparejada también dentro del rubro de la codificación civil. ¿Qué tiene que ver el derecho familiar? Con este gráfico van a poder ustedes observar en dónde podemos encontrar también la figura contractual, pero en la materia de familia, en la materia del derecho familiar. Aquí es un organizador gráfico que ustedes tienen a la vista para que si la presentación fue nuestro material base, si estamos analizando nuestro material desde la presentación, vayámonos a un organizador gráfico para que sea eficaz y eficiente tu comprensión, ¿ok? Un convenio es un acuerdo entre 2 o más partes sobre un asunto en particular. Generalmente incluye cláusulas o normativas que las partes involucradas declaran, conocen y hacen cumplir. Cláusulas. Esta palabra de cláusula es algo que tú vas a encontrar, abogado, abogada, en toda la materia contractual. La cláusula va a ser las acciones, el acto jurídico, pero llevado a lo específico, ¿ok? ¿A qué me voy a obligar? Es decir, las cláusulas son esos escenarios donde vamos a encontrar el cumplimiento de una obligación de dar, de hacer o de no hacer. En la cláusula primera, ambas partes se obligan a cubrir el costo de 100,000 pesos por concepto de pago. ¿Y cómo lo voy a hacer? En una sola exhibición, o puede ser una parcialidad de la cantidad. Sí, la cláusula es el rubro o el escenario donde voy a encontrar el cumplimiento de mis obligaciones. ¿Cuáles son los tipos de obligaciones? Las obligaciones de dar, de hacer o de no hacer. Porque existirán también las cláusulas de penalización. Si en caso de, estoy hablando ya un poquito de la redacción, ¿no? La argumentación de cómo redactar un convenio, un contrato. En caso de que alguna de las partes violente, incumpla las cláusulas, y puede señalar inclusive el nombre, se procederá a otorgar una indemnización por el costo de, y entonces ahí ya estás narrando o ahí ya estás argumentando una cláusula de la obligación de no hacer y que si lo haces o que si alguna de las dos partes lo hace, entonces hay una penalización. Entonces, aquí nos estamos percatando que las cláusulas pueden ser de acción o de omisión, ¿ok? Convenios. Con fundamento en el artículo 7.30 del Código Civil del Estado de México, el convenio es el acuerdo de 2 o más personas para crear, transferir, modificar o extinguir obligaciones. Ese es el concepto. El principal efecto jurídico del convenio es su obligatoriedad para las partes que lo otorgan, naciendo para las mismas obligaciones y derechos. Si nosotros podemos hacer una conclusión en el sentido de marcar convenio y contrato, entonces entendemos que el convenio al generar cuatro efectos, entonces marca una integración completa de la obligatoriedad. Si no creas, transfieres. Si no transfieres, modificas, o si no modificas, extingues. Es un paquete completo, es un carro completo, un convenio, porque son las 4 acciones u omisiones
que se va a generar con la firma del mismo. Si nosotros nos vamos a el concepto como tal, pero ya he hecho un caso práctico, lo que te estoy comentando, te muestro ahora la visión del convenio, pero desde el derecho familiar. Aquí puedes observar que si yo voy a generar un convenio para crear una obligación. Profesora, disculpe. ¿Escucho? Está mostrando en la pantalla porque no se ve nada ahorita. Sí, estoy compartiendo. Déjame, lo vuelvo a hacer. Gracias por la observación, Javier. Lo voy Sí, gracias. a ver ahí. Dime que ya lo puedes ver. ¿Sí? Ya se ve. Sí, porque no Oh, se veía muchas nada ya. gracias, Javier. Gracias por hacerme el comentario, porque como yo lo tengo, lo estoy viendo. Ok, Súper. Bueno, ok. gracias. Continuamos. Gracias a ti. Si yo voy a hacer o voy a formular un convenio que cree que va a formar, a surgir una obligación y a surgir un derecho, entonces en la materia familiar yo puedo crear un régimen de visitas. En el convenio, y te lo voy a aterrizar en un caso práctico, te lo aterrizo en el juicio especial de divorcio incausado. Nosotros en esa propuesta de convenio, y que escucha, de verdad que el derecho desde la literalidad es hermoso, porque el código te marca las palabras precisas, ¿ok? Dice, propuesta de convenio. Mis abogados, mis abogadas que estamos juntos en esta sesión y en esta materia, al momento en el que escuchas convenio, propuesta de convenio, entonces tu proceso mental ya en la postulación es porque con esa propuesta de convenio voy a generar o voy a atender, voy a mostrar 4 efectos: crear, modificar, extinguir y transferir. ¿Ok? Vamos a ese juicio especial de divorcio incausado. Yo voy a crear una obligación. ¿Cuál voy a crear? Un régimen de visitas. ¿Por qué se crea? Porque obvio que cuando estamos en el matrimonio civil, los menores cohabitan y pernotan y conviven con ambos padres en el mismo domicilio. Cuando nosotros solicitamos la disolución del vínculo matrimonial, independientemente quién sea tu representado, ya sea el solicitante o el citado, se da por hecho y se debe hacer la propuesta de la creación de un régimen de visitas para el ascendiente, es decir, para el padre o la madre, de esos menores que va a dejar de cohabitar o de pernotar con los mismos. Es decir, si yo voy a estar en matrimonio civil, ambos padres viven juntos y viven con los menores. Entonces, ambos padres tienen la patria potestad y ambos padres gozan de la guarda y custodia. ¿Ok? Si yo tengo o solicito disolver el vínculo matrimonial, es decir, solicito el divorcio de un cónyuge al otro, esa guarda y custodia de ambos padres, porque viven juntos, se tiene que modificar. Y entonces, ¿quién es el ascendiente que va a detentar la guarda y custodia? Es el ascendiente con el que van a pernotar, cohabitar. Pernotar significa dormir. Pernotar y cohabitar, es decir, vivir juntos, dormir juntos. ¿Ok? Papá o mamá. Entonces, la guarda y custodia que antes era de ambos, la obligación de la guarda y custodia que antes era de ambos padres, hoy se va a ir a uno solo. Es decir, con quién se van a quedar los menores a vivir, a que detente la guarda y custodia. El ascendiente que se separe del domicilio conyugal, entonces se crea una obligación llamada régimen de visitas y que la obligación es de los padres. Ojo aquí también, el derecho es de los menores. Quitémonos el tabú, quitémonos la figura que ha venido, el mito, que yo le llamo que es un mito, que si no me das pensión, no te dejo ver a los niños. Ojo, para que yo pueda tener un régimen de visitas como deudor alimentario, como el ascendiente que no va a vivir con los menores, debo cumplir una obligación llamada pensión alimentaria. Pero al final, la convivencia,
de esos menores es el derecho que tienen los menores, no el derecho que tiene la mamá que se queda con los hijos, y es su derecho exigir pensión para que puedan convivir con los niños. No, 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 no va por ese sentido, aunque al final sí se tenga que proponer un convenio y que sí el juez imparte justicia en ese sentido, sí, pero no está bien planteada la acción en este sentido. Que si no se cumple con la pensión no puedes convivir con los niños. No, no. El derecho de convivir con sus padres es de los niños. Tan así también es cierto que la obligación alimentaria también es para los mismos niños. Entonces, es algo en lo que nosotros como abogados debemos ser tan cuidadosos al momento de cómo expresamos nuestra asesoría, de cómo expresamos nuestro léxico. Porque al final, Lick, es que es lo mismo, si no dan pensión no hay visitas. Sí, pero porque se cumple con una obligación, no porque se plantea una condicionante, ¿ok? Habrá menores que no desean la convivencia con sus padres. Por X, Y, Z, en algún momento me encantaría que entremos en un compartimiento de casos prácticos que yo tengo litigando en juzgado, que se pueden compartir con también nuestros compañeros docentes, donde el descendiente, es decir, los hijos, no permiten la convivencia con los padres. Pero ojo, no porque el descendiente no permita la convivencia con su ascendiente, significa que entonces ya no tiene la obligación alimentaria. ¿Qué pasa cuando los descendientes son maltratados, son violentados en su esfera del interés superior de los menores? Entonces, como no va a convivir con el padre o la madre, entonces no tiene obligación de darle la pensión, puesto que no estoy conviviendo. No, son modelos diferentes. ¿Ok? Si debo hablar de una obligación o de un efecto jurídico que extinga una obligación, que la extinga, entonces es solicito la disolución del vínculo matrimonial. Señor juez, juez del derecho familiar, solicito, decretes en sentencia la disolución del vínculo matrimonial, es decir, extingue la obligación que tengo como cónyuge varón a mi cónyuge femenina o viceversa. Si yo soy la solicitante, le pido al juez que disuelva el vínculo matrimonial, extínguelo, ¿ok? Transferir, un tanto el ejemplo que les otorgaba hace un momento. Transferir patria potestad la van a tener ambos padres, porque ante el registro civil, ante la documental pública llamada acta de nacimiento, ambos padres son sus ascendientes legales del menor. Eso se llama patria potestad. La figura de quién cuida a los niños o de quién queda a cargo de los niños en cuanto al cuidado y salvaguarda, se llama guarda y custodia. Entonces, transfiero, como antes de la disolución del matrimonio, en el matrimonio propio civil, ambos padres vivían juntos, ambos padres en el mismo domicilio, ambos detentaban patria potestad y guarda y custodia. Hoy te pido, juez, disuelvas el vínculo matrimonial, extingue la obligación que tenemos como cónyuges y señala para quién queda otorgada la guarda y custodia. Entonces transfiero y modifico, ¿ok? Yo espero que con con el solo caso práctico que te estoy mostrando, que ya es llamado divorcio incausado, es la propuesta de convenio. Ya entendemos por qué se llama propuesta de convenio, porque voy a crear, modificar, extinguir y transferir. No se llama propuesta de contrato, porque no solamente voy a crear y transferir, se llama propuesta de convenio. Si yo tengo claro este caso práctico, si yo ya tengo en mi pensamiento crítico en dónde puedo observar los 4 efectos y te llevé a otra rama del derecho que es el derecho familiar para que encuentres la vinculación, entonces es mucho más fácil entender en una conclusión el tema de contrato. El concepto de contrato, con fundamento en 7.31, nuevamente reiteramos, Código Civil del Estado de México. Un contrato en términos generales es definido como un acuerdo privado, oral o escrito. Acuerdo, acto jurídico, acuerdo de voluntades. Privado, oral o escrito, entre partes que se obligan sobre materia o cosa determinada.
y a cuyo cumplimiento pueden ser exigidas. Es un acuerdo de voluntades que genera derechos y obligaciones para las partes. Ojo aquí, ese generar derechos y obligaciones para las partes es tanto en el convenio como en el contrato. Acuerdo de voluntades tanto en el convenio como en el contrato. La diferencia, volvemos a lo mismo, es que el contrato va a generar 2 efectos jurídicos y el convenio genera 4. Los convenios que crean o transfieren, solamente crean o transfieren, son llamados contratos. Si nosotros vamos a generar en cuanto a los efectos de los contratos, si generamos esa especificación, son las consecuencias jurídicas que producen los contratos. Los efectos representan la consagración del propósito perseguido y en general se traducen en el cambio de la situación jurídica existente. ¿Qué significa esta doctrina? Significa que si yo anteriormente tenía una condicionante jurídica o me encontraba o me detentaba en un supuesto jurídico, a través de un contrato lo voy a crear, a través de ese contrato lo voy a transferir. Te doy otro ejemplo. ¿Qué pasa cuando yo asisto a una tienda departamental? Llámale como quieras, en el rubro o en el giro que tú desees. Entonces yo firmo un contrato por la tarjeta de crédito, por la tarjeta de débito. No estoy firmando un convenio, estoy firmando un contrato. Contrato de la tarjeta de crédito, contrato del Easy, contrato del Total Play, contrato de un servicio, ¿ok? Contrato, porque voy a crear una obligación. La obligación de la institución o de la persona moral a la que le estoy firmando este contrato de prestación de servicio es otorgarme el servicio. Y mi obligación como deudora o como pasiva es pagar por el servicio que yo estoy solicitando. ¿Ok? Ahí también vemos lo que es un contrato, pero en materia comercial. Si yo hablo de principios en la materia contractual, principios, ¿qué principios rigen a la materia contractual? El principio de la obligatoriedad. La obligatoriedad de los contratos deriva de su propia naturaleza jurídica, ya que al firmarlo se está confirmando la voluntad de las partes y ambas se comprometen a cumplirlo. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Significa que ambas partes se están obligando. Ambas partes se quedan obligadas en cuanto a su voluntad y su acuerdo de voluntades, ¿ok? Si yo, y regreso un poco también a nuestra primera sesión, si yo abuso de la condición de mi contraparte o de mi deudor, o en todo caso hasta de mi acreedor, si yo abuso de esa ignorancia, error, mala fe, lo hago por violencia, lo hago por coacción, es decir, no hay una expresión de voluntad, es decir, no existe realmente un acuerdo de voluntades, no existe esa intencionalidad de que sea un contrato que sea benéfico para ambas partes. ¿Voy a quedar en la obligatoriedad? Sí, porque en el momento en el que mi contraparte va a firmar el contrato o va a firmar el convenio, entonces nos quedamos obligados ambas partes. Y nos quedamos obligados a través de las cláusulas de mi contrato o a través de las cláusulas de mi convenio. Otro de los principios es la intangibilidad. La intangibilidad significa que una de las partes no puede modificar o disolver el contrato de manera unilateral. Unilateral significa con una sola de las voluntades, salvo en los casos que prevé la ley y cuando las partes así lo acuerden. Todo eso tiene que quedar por escrito. Todo eso tiene que quedar por escrito. Intangibilidad significa que, no sé, otro ejemplo, otro supuesto. Yo contrato mi servicio de internet con teléfono, con telefonía y con televisión.
Firmo el contrato por la mensualidad de tal cantidad, me instalan el servicio, me dejan a resguardo el control, el aparato, pero resulta que pasados 15 días, pasado un mes, pasado un periodo de tiempo, ya no tengo el servicio o si eran 100 canales, ya tengo 50. Y entonces cuando yo hablo o me comunico con mi contraparte del contrato, atención a clientes o voy a la sucursal, me dicen que por política de la empresa, de mi contratación de 150, bueno, ¿bajo qué condiciones, no? ¿En qué momento me notificaste que las condiciones del paquete que yo contraté cambiaron? Me debiste haber notificado para que yo también hiciera las observaciones pertinentes. Es más, muéstramelo en el contrato, que tú como persona moral o como la empresa puedes hacer esos movimientos o esas alteraciones sin mi consentimiento. Porque el principio de intangibilidad en los contratantes prohíbe la modificación o la disolución del contrato de manera unilateral. Relatividad. La relatividad, los efectos de los contratos solo obligan, otorgan derechos y benefician o perjudican a las partes. Si yo soy la esposa de la persona que está vendiendo la camioneta, si yo soy el socio de la persona que firmó un contrato de prestación de servicios, pero yo no estoy incluido en esa prestación de servicio, aun cuando seamos socios, no tengo la obligación del cumplimiento, ¿ok? Si yo soy la persona consanguínea por afinidad en cuanto a parentescos de la persona que se está obligando y no tengo la figura de aval o de fiador, entonces no estoy obligada a generar el cumplimiento. Relatividad significa que las obligaciones y los derechos son únicamente de las partes. Si yo no soy una de las partes o yo no estoy contemplado o contemplada dentro de esas partes, no tengo ni la obligación ni el derecho del mismo. Oponibilidad es el efecto del contrato frente a terceros. Si yo ya tengo un arrendamiento estipulado con mi contraparte del contrato, yo no, si ya renté la casa a la persona que me firma el contrato, yo no puedo volver a rentar la misma casa en el mismo tiempo. Entonces es oponible ante terceros. Si yo la compraventa de la camioneta que estoy utilizando el supuesto, si yo estoy ejecutando ese contrato de compraventa, no puedo vender mi camioneta a dos deudores diferentes, a dos personas pasivas. No, porque entonces incurro en un hecho delictuoso. Oponibilidad es que a mí, ya me firmó un contrato de compraventa por la camioneta, el dueño de la camioneta. Ah, no, es que a mí también yo ya le di dinero, ¿no? Y esta es la parte de la materia de contratos que nosotros como abogados vamos a litigar y a postular en los juzgados. La evicción es una figura de cuando se vende un inmueble por más ocasiones que solamente una. El fraude en la materia penal, puede acontecer robo, si me cambiaron el bien que me iban a vender y que al final no me están vendiendo lo que yo, o que ya di 3 mensualidades y el acreedor ya me modificó la cantidad, puedo litigar y postular ante el juez civil una rescisión de contrato. De ahí es de donde nosotros vamos a trabajar esta parte, esta materia. Seguridad. Al formalizarse el contrato, proporciona la seguridad a las partes de que ya no requieren una revisión. Nosotros entraremos en nuestra materia contractual, nosotros vamos a entrar a una clasificación de contratos. También vamos a aprender que existen los contratos de promesa. Te prometo que te voy a vender, te prometo que te voy a arrendar, te prometo que te voy a prestar, porque también el usufructo es una figura. Entonces, yo quiero que hasta esta sesión quede claro concepto, clasificación, elementos, obligaciones, porque estamos retomando un tanto también de obligaciones, y que vayamos avanzando y que la continuación de nuestra materia venga desde los conceptos generales hasta los contratos en su clasificación real y práctica. ¿Ok?
Ha sido un gusto para mí estar con ustedes en esta sesión. Quedo a sus enteras órdenes. Gracias, Javier, por conectarte a esta sesión. Cualquier duda que se genere, lo vamos a estar pudiendo ya sea en las sesiones, lo podemos resolver o a través de nuestras actividades. Estoy por designarle las actividades propias a generar para este cuatrimestre y a partir de esta segunda sesión ya podemos generar con mayor credibilidad nuestras evidencias, toda vez que ha sido todo completamente explicado. Muchas gracias, gracias y quedo pendiente. Te escucho, Javier. Ok, profesora, sí está bien. Ya nada más, bueno, ahí tengo un pequeño, yo creo que en la próxima clase habría que checarlo, me dirá una explicación. De acuerdo a los contratos o convenios, las cláusulas, de dónde o cómo se derivan para poder, obviamente, ir haciendo el llenado de estos documentos. Perfecto. ¿Te parece bien, Javi, que la próxima sesión te pueda compartir con todos un modelo de un contrato y de un convenio? Y ahí aprendemos a identificar las partes y los elementos tanto de un convenio como de un contrato, antecedentes, de acuerdo al tipo de contrato que generemos, pero te voy a mostrar un modelo para que lo empieces a ubicar y también que todo lo que hemos explicado en esta primera y segunda sesión ya se vea reflejado en un caso práctico. ¿Te parece? Ok, profesora, claro que sí. Le agradezco, muchas gracias. Gracias, gracias, Javier. Gracias por tu participación y que la salud y el éxito quede con ustedes. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, profesora. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego.